Es época de abrigarse en la calle y de preparar la casa para el frío. Antes de encender la calefacción nos acercamos a aclarar dudas. Lo primero, asegurarse de haber pasado la revisión anual. Bueno, pues nosotros en primer lugar recomendamos a los clientes hacer una revisión anual obligatoria. Es recomendable, que una vez al año limpien la caldera, comprueben que no hay, comprobemos los servicios técnicos que no hay ninguna fuga, que combustiona bien, es decir, que quema el gas que tiene que quemar para evitar consumos innecesarios de gas. Luego, por tranquilidad, evitar riesgos innecesarios, y luego muchas veces en los preventivos, o sea, en las revisiones anuales a la caldera, se detectan posibles averías a futuro, o sea que esos correctivos, esas posibles averías, las podemos sustituir. Y luego, pues, por eficiencia energética, o sea, si un aparato limpio, quema mejor, combustiona mejor y consume menos gas. Eso es principalmente lo que a día de hoy se recomienda y sobre todo pues, que se retoma el equipo, se explica el funcionamiento y hábitos que contribuyen a mejorar el consumo. Revisión obligatoria tanto para las calderas actuales como para las antiguas, las atmosféricas. Estas últimas son las que tienen peligro de expulsar dentro de casa el mortal monóxido de carbono. Bueno, pues esto sería una caldera estanca de condensación. Una de las diferencias visualmente que más podemos observar es que, por ejemplo, la llama ya no se ve, a diferencia de las antiguas. En las antiguas, en las atmosféricas, cuando sale una llama, que el usuario ve aquí la llama, bueno, pues eso quiere decir que es atmosférica. Y aparte, la chimenea iría, como habíamos dicho anteriormente, directamente en la calle. Entonces, diferencias apreciables, bueno, pues estéticamente es más moderna, vienen un poquito más pequeñas que las antiguas y luego digitalmente lo que vamos a poder es controlar con el más y el menos si queremos aumentar o disminuir la temperatura, bien de los radiadores, de la calefacción, o sea, por eso distingue entre radiadores y agua caliente. Y digitalmente nos va a marcar tanto la presión que va cogiendo el equipo como la temperatura. El botón de encendido y apagado y no tiene más. En la parte de abajo tiene la llave de llenado, o sea, exactamente igual que venían con las calderas atmosféricas, la llave de llenado la sigue trayendo y luego a mayores sí que normalmente o lo que nosotros aconsejamos es un termostato de ambiente que lo que hace es controlar la temperatura que hay en la vivienda. O sea, es fundamental que no estemos encendiendo y apagando del mando de la caldera, porque eso hace que arranque, que pare, que arranque, que pare, sino que a través de un termostato de ambiente se controle la temperatura de la vivienda. Y otro de los consejos que solemos dar es no dejar caer la temperatura de la vivienda, o sea, por irse alguien un fin de semana, pues no la apagamos totalmente, bajemos la temperatura y de esa forma evitamos que caiga la temperatura al máximo. La temperatura de confort suelen ser 20, 22 grados, pero para cada uno la temperatura, el frío, el calor es muy relativo, o sea, eso depende de cada persona, pero la temperatura de confort, los 20, 22 grados, eso sería lo ideal. Entonces, con estas calderas de condensación sí que es muy importante y eso lo debemos de saber todos, y es que parte de los gases que va a expulsar a la calle los va a reutilizar y de ahí que disminuya el consumo de gas. Y eso solo pasa con las calderas nuevas de estancas de condensación. Cuando volvemos a poner la caldera en marcha, pues lo que se suele hacer o lo que en las instalaciones suele pasar es que hay que purgar esos radiadores porque muchos de ellos no calientan o pierden agua o el termostato de ambiente no funciona, que es una pieza clave para evitar el exceso de consumo y que haya una mejor regulación de la temperatura en la vivienda. O sea, sí que es cierto que esas pautas, hay unas pautas de actuación mínimas que hay que hacer para comprobar que todo eso se evite a futuro, problemas futuros. La reciente ayuda del Gobierno para retirar esas calderas ha puesto de manifiesto que aún queda una importante cantidad. En la zona de Palencia y provincia todavía sigue habiendo calderas atmosféricas, que las calderas atmosféricas son las que más peligro tienen, porque sin darnos cuenta pueden evacuar los productos, los monóxidos, introducirlos dentro de la vivienda y sin nosotros darnos cuenta. Entonces sí que afortunadamente se ha notado
que muchos de los palentinos de la provincia y de Palencia han cambiado, han sustituido sus equipos atmosféricos por calderas estancas de condensación. Las calderas estancas de condensación lo bueno que tienen es que si expulsan directamente los gases a una chimenea que va directamente a la calle, o sea, los tubos blancos que hoy vemos que van directamente a la calle, muchos de ellos sacan vapor. Entonces, esos son calderas de condensación. Entonces, no tienen ningún riesgo, no tienen ningún peligro y, claro, son más sensibles que las anteriores. Entonces, cualquier fallo que detecten, automáticamente sale un código de fallo que se detecta y se paran. O sea, de tema a algún riesgo o miedo que podamos tener, no tienen ningún miedo. Nosotros, antes de que saliese el plan, ya teníamos un plan Renove de descuento que aplicábamos a los clientes que cambiaban las calderas, sus equipos, y lo tenemos durante todo el año. O sea, automáticamente se les aplica un importe de descuento al usuario por cambiar su caldera. Las nuevas, además, ayudan a regular la temperatura exacta que queremos mantener en el hogar, lo que propicia un consumo sostenible.